personas que estáis en Metalibrería y también las que estáis ahora a través de Zoom o de YouTube. Y tenemos con nosotros al editor Tomás de Acal, que agradezco mucho que haya siempre alguien de la editorial, porque me parece que los editores es una de las personas importantes en el proceso creador entre el autor y la librería. Y bueno, yo agradezco mucho que siempre haya alguien de la editorial. Y además, pues está con nosotros Ramón del Castillo, que ya es no es viejo de edad, sino viejo conocido de Meta. Que Vas avanzando. Que él es profesor de filosofía contemporánea y estudios culturales, además de ser vicedecano de investigación y doctorado en la Facultad de Filosofía de la UNED, y que sus dos últimos libros, Filósofos de Paseo y El Jardín de los Delirios, en Turner los dos, hemos tenido ocasión de presentar en Meta. Y está, claro, el autor de nuestro libro, José María Ripalda. Este es el libro que hoy vamos a presentar, publicado por Siglo XXI España. De que no se me vea. Yo lo que quiero es que se me vea. A ti. No importa. Y bueno, él es catedrático de Historia de la Filosofía, también en la UNED, y su especialidad es la filosofía alemana entre Ilustración y Marx, o sea, fundamentalmente hegeliano. Y ha escrito muchas... Ya empezamos. Ya empezamos, ¿no? Desde su primer título de La Nación Dividida, que fue el primer título que se tradujo al castellano, Raíces de un pensamiento burgués, en el año 78, pues ha publicado en Grota, A fin del clasicismo, a vueltas con Hegel, Comentario a la filosofía del espíritu de Hegel, Los límites de la dialéctica. Como veis, es verdad que es un hegeliano. Y en la editorial Siglo XXI ha publicado El umbral de época, de ilustración románticas e idealistas, y el libro que hoy presentamos, Filosofía en tiempo de descuento, o de Hegel a la velocidad de la luz. Y según dice la editorial, me ha gustado este texto. Dice, es un encuentro sobre un viaje iluminador del capitalismo dominante al rescoldo rebelde de la filosofía. Entonces, a que es una frase que cuando yo la he leído hoy he dicho... Además es mía, me parece que es todavía peor. Sí. He dicho, esta frase la tengo que decir de todas. Así que bueno, os dejo la palabra y como vosotros queráis. Tomás. Ánimo, Ramón. No, Tomás tiene... Bueno, Tomás, vale. La verdad es que la presentación ha sido tan completa y tan estupenda que poco me queda decir. O sea, agradecer a Metalibrería, como siempre, el que nos acojan, más en un día tan estupendo como este, en el que hace un calor post-apocalíptico con el que bien podríamos discutir parte del libro. Bueno, agradeceros a los dos, a Ramón, que nos des un poco de tu tiempo para estar aquí con nosotros, y a José María por todo. Y simplemente yo sí quería decir, para mí es un privilegio. Para mí es un... Ya sé que José María no va a estar de acuerdo y no le va a hacer gracia, pero para mí es un privilegio. Hace cosa como de 4 años, 4 años ya, yo creo, justo antes de la pandemia, José María y yo nos tomamos un café. Y antes de ese café, yo creo que nunca habíamos hablado. O no tengo conciencia de que hubiéramos hablado antes. Era para presentar un libro de Ricardo Espinosa. Es verdad, el libro de Ricardo Espinosa, sí. Antes de eso tampoco es que aquello fuera exactamente una conversación. No, fue otra cosa, lo que quiera que fuera, pero no una conversación. Fue en ese café que nos tomamos, en el que José María me había mandado un manuscrito y, como suele hacer José María, no hacía más que quitarle importancia al manuscrito, en forma continua. Hombre, tampoco es que tenga mucha. Sí. Bueno, yo me enamoré del manuscrito, de las cosas como son. Me parece que es un texto maravilloso que deberían de leer los aspirantes a teóricos de lo que fuera
ni de lo que quisiera ni de lo que quisiera ser, y como tal se lo dije, y además tiramos adelante con la publicación. Luego vino la pandemia, las cosas como que se torcieron, tardaron, hubo ahí como una nebulosa y al final lo sacamos, y Umbral de Época salió en un año como mínimo nebuloso. Las cosas como son. No tuvimos ocasión de presentarlo, lo cual también para mí fue un poco una excepción, y es uno de los grandes placeres que estoy teniendo con este libro, es poder presentarlo. Poder presentarlo y poder presentar a José María, porque José María no es solo lo que escribe. Yo se lo dije en aquella conversación, y ojalá hubiera una manera de hacerlo. José María es un pozo de magisterio increíble, abrumador. José María te enseña a pensar. Tanto es así que cuando José María te manda un texto, lees un texto y luego hablas del texto con José María, el texto se multiplica, va multiplicando su tamaño, va multiplicando su complejidad, pero al mismo tiempo va adquiriendo una narrativa diferente que a lo mejor tú no habías visto, que hay multitud de capas. Yo solo dije, digo, ojalá hubiera una manera de hacer en los libros como se hacía antes con los DVDs, ¿no? Que es una versión con los comentarios del autor, ¿no? Que es el libro, y una versión con los comentarios del autor que fueran sonando en off al lector según lo fuera leyendo. Tengo que encontrar la manera de hacer eso, porque realmente José María tiene una cosa muy especial cuando escribe, y es que nunca trata al lector como si fuera estúpido. Nunca. Juega con el lector, hace que el lector sea un interlocutor, que lea pero al mismo tiempo intervenga, que lea pero al mismo tiempo discuta, que lea. Eso es algo raro hoy día, extraño, y más en el pensamiento de la teoría, en la que básicamente todos los editores intentamos facilitar, ¿no? Facilitar el acceso a los textos y ofrecer narrativas asumibles, creyendo que las narrativas asumibles van a garantizar un acceso de un mayor número de lectores, cuando realmente luego al final nunca es así, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá la fórmula fuera tan fácil de hacer así, pero no, José María no. José María obliga al lector a intervenir en el texto, y eso es algo que no deberíamos perder, y menos en el campo de la filosofía. Bueno, yo no quiero enrollarme más, simplemente reiterar que para mí es un privilegio, José María, que no estés de acuerdo. Y el abanico. Aquí, el libro y los que vengan. Y muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Porque tiene muchísimo mérito con la que está. Oye, estoy pensando, la verdad es que aquí es muy agradable este ambiente. Vale. Eso me gusta también por la temperatura que está lograda sin aire acondicionado. Pero te estás diciendo cosas que me plantean a mí bastantes problemas, ¿eh? Porque es que hasta qué punto los libros son ahora lo que eran antes. Es que está cambiando la función del libro. Es parte de lo que dices en el libro, y es parte de lo que se debe debatir en torno a ese libro. Es que es verdad, este es un tema, sobre todo los que andáis en filología, porque aquí tengo a una persona ilustre que se ha puesto lo más lejos posible de mí. Los que andáis en filología tenéis que ser muy sensibles, tenéis que serlo, lo digo yo, me lo imagino, porque estáis todo el rato en carne viva, estáis manejando textos que no funcionan con una lógica que actualmente sea plausible. Este es el tema, desde el punto de vista del texto, porque los que tenemos, vamos a decir, piedad por los textos, porque son restos vivos, no son huesos, que además nos enseñan cosas que llevamos en nuestro pozo y que no conocemos, que no sabemos, ¿no? Hola, Ana. Pues esto, en fin. Ahora, los libros son útiles, y además, esto me asombró mucho en Estados Unidos, en gran parte son lugares donde se encierran datos que hay que valorar, pero no son textos, no se leen como texto. Bueno, entonces aquí estamos ya con un problema para empezar que va mucho más allá del contenido del libro, que se podría decir que es la misma forma del libro lo que está en precario, ¿no? Bueno. Pero yo no tengo más que decir porque preferiría, pues esperemos que sí. preferiría
que dijeras tú algo, porque yo he hablado ya mucho más de lo que quería, Bueno, pero a mí no hay que tirarme de la lengua para que me ponga a hablar como vos, Pues, porque en casa nadie me hace caso. O sea que, no te preocupes. Quiere preguntas, ¿eh? quiere un diálogo con el público. Sí. Bueno, depende de quién, ¿eh? Yo no pensaba abrir la boca. ¿Eh? Bueno, vale. No, el libro va de este problema, claro, es lo que dice Tomás. La cuestión es, bueno, yo me he preparado una cosa porque conociendo a Ripi, yo me gusta improvisar, pero si está él no, porque ya se ocupa él de descomponer todo lo que vayas diciendo Sí, es verdad, sí. y de romperte la linealidad. Es Entonces, verdad, es yo voy a verdad. intentar hacer algo lineal y muy tradicional. Primero, dar las gracias a Ripi. Esta es el segundo sarao de este tipo, porque Umbral de Época lo presentamos en Barcelona. Entonces tengo los dos libros en la cabeza y además me he tenido que volver al otro y tal. Ha sido muy divertido. Y esta vez pues me alegro mucho también porque que haya pensado en que podemos contar algo. Y a Tomás también. Que sé que- Umbral de Época, de hecho, se cruzó con este, Claro. como una especie de Sí. hostilidad entre los dos libros. Eso ¿no? es, lo cuenta en los epílogos, ¿no? O algo así, pues si No sé, leéis, sí. si empezáis por el final de los dos libros, entendéis un poco el cruce de... ¿Por Y qué lo- hostilidad? ¿Eh? ¿Por qué hostilidad? Porque este libro en realidad es una descomposición y recomposición de otro libro que estaba escrito ya desde hace 10 años. Llevo trabajando en él y de repente se me ocurre una cosa en el medio y tengo que darle paso y hacerle esperar un rato en la vía muerta. Sí, pero y estilísticamente también. Pero bueno, a lo que yo iba, que no ha acabado no me interrumpas. Sí, tienes razón. Linealmente, que me faltaba decir que qué paciencia tiene que tener un editor contigo. O sea, y entonces, pues que me agradezco a Tomás también que le haya parecido bien que cuente cosas. Entonces, como no tengo muchas ocasiones de contar ciertas cosas y creo que tienen que ver con lo que ha dicho Tomás y ha dicho ya Ripi, en realidad yo tengo dos cosas que preguntarle, pero quiero contar un poco lo importante que es el tema de la forma. La forma de escribir, que es una cosa que desde que yo conocí a Ripi me quedó muy clara. Y además me quedó clara, aparte de que tengamos amigos escritores o filólogos o tal, me quedó clara con otro señor que ahora saldrá, ¿no? Y es la forma. Yo cuando conocí a Ripi, lo que más me impresionó de él es que te pedía, no te pedía, pero te sugería de cómo vas a montar esto. No qué vas a montar o qué me quieres contar o qué mensaje vas a mandarme, el tema del contenido, ¿no? Sino tú cómo vas a escribir. Y fue una de las personas más sensibles cuando yo le conocí a cómo nos organizamos la escritura, la gente de filosofía. ¿Qué es montar textos? ¿Qué es escribir? Y eso yo lo quiero decir hoy, porque eso hoy día que estamos muy presionados por esta especie de moralismo político en el que los textos tienen que tener un contenido edificante y extractivo, ¿no? Como se tiene que extraer, se tiene que publicitar. Claro, eso yo cuando le conocí, eso no era, digamos, la piedra de toque de la filosofía. La piedra de toque de la filosofía es qué hacías con la forma, no qué clase de contenidos políticos querías mandar a través de los libros. Y ya veréis que tiene que ver con... Entonces, bueno, pues he leído este libro y me ha roto la cabeza a veces porque yo me leo las notas. O sea, me leo las notas y estas cosas, ¿no? Quedamos pocos. Quedamos pocos, pero los pocos que quedan, joder, con las notas. Y entonces me acuerdo de este tema, nuevamente, de la escritura. De que Ripi, cuando yo le conocí, no te decía eso, sino de qué vas a escribir, sino cómo escribes. Algo tan sencillo como eso. Y no es que te diera clases de composición, pero era muy receptivo a la forma en la que cada persona construíamos la escritura, ¿no? La escritura, ¿no? Y yo cuando le conocí ya de vuelta. ¿De vuelta de dónde? De vuelta del otro mundo. Porque yo cuando era estudiante en la Complutense, pues el profesor Ripalda era un señor muy respetable, que imponía cierta, digamos, ¿no? En fin, el famoso autor de La nación dividida, el traductor de Hegel, el traductor de Marx, el traductor de Hermann Broch, de Virgilio, en fin,
A mí los germanistas, ahora tengo muchos amigos germanistas, pero cuando yo era un chaval, joder, daban miedo, ¿eh? Y por mucho que fueras al Goethe o estudiaras alemán, coño, dabais miedo. Pero Rippy no, porque yo ya le conocí de vuelta del otro mundo. Es decir, conocí a Rippy cuando vuelve a Estados Unidos de la estancia con Jameson y cuando está escribiendo De Angelis, que va después de Fin del Clasicismo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces me encuentro un Rippy así, muy claro, que vuelve a América, se ha hecho las Américas. Y eso no lo hacían, yo creo que no lo hacía casi nadie. Bueno, que no lo hacía nadie, que la gente seguía con la cabeza metida en Europa, ¿no? Sí. Europa, que sale una película que se llama Europa Pondría, al sí. final del libro, de von Trier. Sí. Y entonces Rippy volvía de América con De Angelis y había trabajado con Jameson, había montado ese libro, ¿no? Y ahí es donde yo le agarro, o donde me agarra él. Y entonces es muy interesante, ¿no? Y luego había otro eje en esa época, que era la deconstrucción, que por particularidades de la vida, pues teníamos también cerca un grupo así muy militante de la deconstrucción cerca. Hombre, yo me traje a Cristina, que era vedela de biblioteca en la Complutense. Efectivamente, y Maravilloso. y ahí fue donde yo le conocí, ¿no? Y esto tiene que ver, insisto, con la forma, porque era un momento en el que, no, claro, políticamente era muy diferente, ¿no? Pero claro, no teníamos esa presión de estar todo el día dando signos y pruebas de que éramos gente edificante y gente útil y gente políticamente fiable y gente políticamente correctamente política. O sea, éramos verdaderamente... Y luego teníamos tiempo en el sentido, bueno, podías usarlo para hacer idioteces, pero lo usábamos mucho tiempo para leer y para pulir, ¿verdad? Los textos y toda esta cosa filológica, que no es filológica, es más perversa que la filología, ¿no? Que es jugar con los textos y tal. Entonces, esto sale en este libro. Este libro es un libro sobre Hegel, pero el meollo del libro, que es el capítulo más largo de unas 20 y tantas páginas, que se llama En los márgenes de Hegel, es un capítulo impresionante, porque es una historia de qué pasa con Hegel prácticamente desde la posguerra hasta nuestros días. Y ahí el inserto derridiano es importante, es muy interesante. O sea que esto en realidad, a ver, son también unas memorias, sea lo que sea una memoria, ¿no? Estos son memorias. Algo de eso sí hay. Sí hay. Entonces, bueno, pues yo quería aprovechar la ocasión para decir esto. Entonces también pasaba una cosa muy interesante que tiene que ver con Hegel y que está en este libro. Y es que Hegel estaba volviendo, pero era el Hegel post-Marx, ¿no? Entonces era como ir hacia atrás, pero después de haber ido hacia adelante, ¿no? Y entonces había hegelianismos por todos los lados. Y yo que volvía también del mundo anglo... Es que eso era lo bueno, que tú venías ya, pero da igual lo que yo fuera. Del pragmatismo, claro. Claro, que había sido hegelianismo, tú ¿no? estabas fresquito, no Sí. estabas momificado. Bueno, pero el hegelianismo en Estados Unidos fue una cosa de locos, porque Sí. lo distribuyeron por San Luis pastores protestantes, un tío en un caballo con un perro y una copia de la lógica de Hegel. O sea, eso da por una película de los hermanos Cohen, ¿no? Y entonces yo estas cosas que no le podía contar a nadie, pues con él sí podía. Le podía ver a Hegel en América, pero claro, tú eso solo decías a ciertos mandamases de la metafísica española y te mandaban a América, por no decir otra cosa. Pero Rippy entraba a saco en el tema y también el idealismo en Inglaterra y todas las versiones. Y luego todas las ataques al hegelianismo que hubo en la posguerra, cómo los positivistas se fueron a eliminar todos esos rasgos de hegelianismo de aquella manera, porque es delirante cómo leían a Hegel en Estados Unidos. Ahí Rippy fue también un interlocutor enorme. Y se pusieron de moda hegelianismo, se puso de moda el canadiense, Taylor, ¿no? Los comunitaristas hacían un refrito de Hegel para hacer otra vez socialdemocracia. Taylor, lo hizo Honneth, que era como el brazo hegeliano de Habermas y que no os gustaba nada, porque en el fondo era coger la filosofía del derecho de Hegel y hacer también ahí como una filosofía... Bueno, estaba el tema de la dignidad, ¿no? Que es un tema que sale al principio de este libro maravilloso, con las cartas entre Schelling y Hegel, que es una preciosidad.
que esos trocitos de este libro se parecen más a Umbral de época, ¿no? De repente te está hablando de una película de ciencia ficción y aparece una carta de Schelling, ¿no? Esta especie de crocanti que hace temporal, que va cogiendo ¿no? Va solapando diferentes épocas y las va... Bueno, pues este tema de la dignidad salió en los años 90, que es cuando nos conocimos, en el 95, yo creo. Estaba todo este tema de Honneth y Hegel, de Taylor en Canadá. Ya hace años. Joder. Pero claro, el hegelianismo de Rippey no cuadraba con eso. Fuera lo que fuera, no cuadraba. ¿Por qué? Porque tenía todas estas mezclas más francesas, ¿no? Estaba el tema de, digamos, la toxicidad de Derrida, por decirlo de algún modo, pero estaba Lacan, estaban muchas cosas por ahí. Entonces no era ese hegelianismo que podía atemperar a la socialdemocracia racionalista. No era eso, era otro rollo. Y este libro es una preciosidad. No lo cuenta así, como lo estoy contando yo, que es como un resumen para tontos, ¿no? Como diría Tomás. No, él lo cuenta para listos. Pero para listos en el sentido de para que seas listo y te metas más en la historia, no porque tengas o requieras un montón de información para entenderlo. Lo que tienes es que meterte y dejarte meter por la historia, ¿no? Hay muchas anécdotas calladas que podrían dar también una idea más intuitiva, pero a lo que yo renuncio. Porque simplemente lo más intuitivo a veces no te deja comprender las cosas. Probablemente, sí. Sí, hay que verlas en el mismo texto, en la textura. Sí, por inmersión, ¿no? No que te hagas un mapa, tanto que mapas cognitivos de Fred y tal, ¿no? Mapas, cartografías. Bueno, esto es una cuestión más como de bucear, ¿no? Tú te metes ahí. Y entonces es un libro precioso por eso, porque no te cuenta la historia como te la estoy contando yo ahora, pero si la recolocas un poco, pues tienes una especie de guía de los últimos, desde la posguerra. Claro, cuenta lo de Koyev, cuenta libros que yo leí cuando era, ¿no? Las Génesis y estructura de la, ¿no? Y sí, claro. cuenta Hegel en Francia, cuenta Hegel... La izquierda de Sacristán, porque tradujo Manolo Sacristán el libro, efectivamente. No, Paco Fernando Coy, efectivamente. Entonces, pues tienes todo esto y tú dices, ¿este lío qué es? Es una historia en realidad de la filosofía española, en cierto modo también, ¿no? Pero insisto, el hegelianismo de Rippey, que no es la manera más apropiada de resumir lo que hace, pero bueno, por convención, digamos, no cuadraba con eso. Hasta que empezaron a surgir otros hegelianismos más raros, más bizarros, ¿no? Y salieron por lo menos dos. Uno fue el de Zizek, ¿no? Y otro fue el de Jameson, que también venían de atrás, no es que se hicieran hegelianos un fin de semana, no. Y entonces eso también fue una época muy bonita, porque Rippey es muy discreto, celestineando, ¿no? Haciendo de Celestino, y entonces pues me dio a conocer a Fred, y yo descubrí que ellos tenían ahí un trabajo muy interesante de cómo había que leer Hegel desde el imperio, así de claro, desde el imperio cultural también, desde el epicentro, ¿no? Porque todavía cuando tú fuiste a Estados Unidos parecía que era el imperio, ahora está en el Pacífico y en China, ¿no? Que es por cierto el mapa del Atlas de las nubes, es la cuenca del Pacífico. Pero cuando Rippey fue a Estados Unidos fue a visitar al imperio y efectivamente yo noté ahí, aprendí mucho también de ese diálogo entre dos gentes potentes de qué pasa con los clásicos, qué pasa con lo que se hizo en Europa, cómo lo leéis allí, cómo nos vamos allí y volvemos a Europa, pero después de haber pasado por allí, y eso fue una época muy interesante y ellos siempre, yo les vi trabajar y entonces a un nivel que, bueno, a nivel sobre todo de traducción, que es otra cosa que Rippey va dejando en las notas del libro. No da la paliza con los temas de traducción, pero va dejando pequeñas miguitas de esto se tradujo así, esto no se tradujo así. Sí. Yo habría traducido... manías que tengo en común con Isabel. Sí. Son manías de filología. Sí. Y entonces eso fue también muy interesante, ¿no? Y yo no tengo mucho más que contar, o sea, podría contar el libro, pero es que no lo puedes contar. Es como cuando dicen, ¿de qué va esta sonata? Coño, pues tócala. O sea, no te puedo decir de qué va la sonata, ¿no? Pero sí insistiría en que
el tema del lenguaje, de la escritura y de la composición no es un tema secundario del libro. De hecho, hay una nota curiosísima donde Rippey insinúa, bueno, no insinúa, ¿Cómo lo lo dice. tienes de marcado? Sí. Joder, me dijiste que lo leyera. Sí, yo no te Ya, dije nada. bueno, ¿Cómo te voy a pues me decir lo eso? mandó Tomás, Ah, sino bueno. para que hay una nota muy interesante y dice que en realidad su diferencia con Jameson y Leo es que en Jameson no hubo, como en la vanguardia francesa, hubo cierta falta de acentuación Sí. en la extrañeza del lenguaje. Sí. Y que en cambio, en vez de, que es Derrida, claro, es él. O sea, él sí, yo diría que él sí insiste en eso, ¿no? Dice, en cambio, Jameson lo que hizo fue proyectar en un infinito espacial ese problema, como el espacio, no la escritura, el espacio, dice, aliviando en la metáfora cósmica la sobrecarga subjetiva. Las frases que te dice, ¿eso qué quiere? Es buenísima, ¿no? Dice, si bien prosigue una definición genuinamente hegeliana del lenguaje como la fuerza de dar nombre, ¿no? Nombrar la fuerza, nombrar la totalidad, etc., ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes, ¿no? Y yo, en esta primera lectura que he hecho, yo he notado eso, ¿no? O sea, yo no era consciente de hasta qué punto la parte francesa tuya, todo el trabajo que hiciste años con Derrida, está muy metida en tu forma de leer a Hegel. Aparte de que le digas a Žižek, que es lo que he subido a redes sociales, le dices 3 veces a Žižek que no se puede hacer ese descafeinado ateo con Hegel, que no hay forma, que no se puede convertir a Hegel en ateísta. O sea, que Dios sigue por ahí, aunque sea en forma... Y bueno, hay muchas más cosas, pero como yo sé que te gusta hablar con la gente y además tienes más gente en línea, ¿no? Pues podría contar más cosas. El libro es precioso, pero hay que leerlo, insisto, no buscando el mensaje, sino dejándose embaucar o trastornar. Sí, embaucar un poco. Sí. Por la forma, ¿no? Por el ritmo, por la velocidad del texto. Luego las películas de las que habla es muy llamativo porque también está en diálogo con un libro de Fred que es Antinomias del realismo y que editó Tomás también. Está editado, es un libro asombroso que habla lo mismo de Galdós que de El Atlas de las Nubes. Y hay un capítulo ahí sobre si es posible todavía la novela histórica Fred, donde sale El Atlas de las Nubes. Y claro, yo pensaba, Rippey hace otra cosa y es si es posible todavía la filosofía de la historia también, y la historia de la filosofía. En vez de la novela, si es posible la filosofía, el cuento filosófico histórico, ¿no? Y entonces él usa también El Atlas de las Nubes, que es una película muy diferente a la novela. Él se ha leído la novela y es muy interesante lo que dice sobre la novela. O sea, hay un diálogo con Fred y también sale Tolstoy, curiosamente al final, que sale también en Antinomias. O sea, tiene un diálogo con Fred tan bueno, tan de compadres, ¿no? De camaradas, de voy a mirarlo yo por aquí, tú lo miras por allí, que es un libro también de amigos. Yo lo noto que él se ha leído todo de Fred y tal, y bueno, las películas que salen, hay menos densidad del mundo audiovisual, hay más escrito, hay más lenguaje que imagen. O sea, en Fred hay más imagen que escrito. Esta yo creo que es la diferencia que al final he visto entre Rippey. Entonces, hay películas en el libro de Rippey, sale Las de las Nubes, sale Interestelar, sale Inception, ¿no? ¿Cómo era? Origen. Origen, sí. Sale la del Apocalipsis, el de la nieve, la del tren. Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Exacto. Sí. Entonces veréis que hay películas, ¿no? Pero hace con las películas cosas diferentes, ¿no? Y no hay esa densidad audiovisual, yo creo que hay en Fred. Porque es que esta nota a mí me ha dado muchísimas claves. Sí. ¿No? Pero ya digo, el capítulo grandote, que es justo el jamón serrano del libro, ¿no? Pues está como en el centro así, por los márgenes de Hegel, que es de la 67 a la 101. Jolín, ahí hay un montón de historia muy bien contada, te enteras qué pasaba en Francia, por cuántos sitios entró Hegel, y aparece Clamor de Derrida, ¿no? Llamativamente, en una especie de historia de la reescritura de Hegel desde la posguerra, aparece Clamor de Derrida, en el que colaboró directamente, por supuesto, Rippey, ¿no?
Y luego también hay muchísimas cosas sobre, y ya con esto cierro, con lo que empezaron Tomás y él hablando, que es la tecnología del lenguaje, las tecnologías nuevas, las redes sociales, y qué diablos es esto, y cómo sigues construyendo esto, cómo coses un libro, cómo coses dentro del libro distintos capítulos y sobre todo cómo combinas distintos tiempos. Porque el tiempo, hay espacio, por supuesto, espacio global, todo lo que quieras, pero la cuestión de la sincronicidad y ¿no? Los tiempos, cómo hablas a la vez de Hegel y hablas del presente, cómo hablas de una carta de Schelling o de una tal y te pasas como esa simultaneidad, y eso es como en la película un poco, ¿no? Entonces hay varias historias al mismo tiempo y tú dices, ¿y qué tienen todas en común o qué las conecta, ¿no? Que es un poco el chiste también del Atlas de las nubes, ¿no? Eso que lo conecta, ¿qué es? Eso lo llamamos todavía historia universal o algo así. Eso es la totalidad esa que quiere nombrarse. Y en el libro mismo pasa eso. Es una operación estilística, formal, de cómo combinar distintas épocas, cómo combinar distintos ritmos, por eso la velocidad de la luz, ¿no? Es un libro que está hablando de gente que iba a caballo, pero nosotros vamos en internet, ¿no? Y no necesitamos ni ir. Ni ir, ¿no? Porque no hay dónde ir, por otro lado, ¿no? Siempre estamos aquí. El espacio es infinito. Claro. Entonces es muy bonito. O sea, yo la verdad es que me impresiona el tema formal, ¿no? Y creo que ese es el mensaje. ¿Cómo le damos forma a esto? ¿Cómo le damos forma a ese problema? El cine, la literatura, la filosofía. Y yo creo que el libro hay que leérselo a la vez o después o antes, no sé en qué orden, qué umbral de época, pero yo creo que los dos libros forman una especie de, yo no sé si esto es como la Guerra de las Galaxias y nos queda la trilogía, el tercero. No. ¿Hay tercera? No, una precuela. No, lo que me ha pasado es que este libro al final se me ha escapado. Se me ha escapado por donde yo no pensaba, que es el capítulo 6. El capítulo de publicidad en Internet. Sí, que lo dijo Monse también en la otra. Pero está muy bien ese libro, ese capítulo. Bueno, aquí está una de las responsables del capítulo, porque la primera parte le cito a Ana abundantemente. Bueno, pero, no sé, yo no quiero hablar más. Porque ha participado bastante gente en este libro, ¿no? Y luego hay una cosa que ahora cuando te estaba escuchando, claro, parece una operación muy compleja que he urdido yo, pero yo en realidad venía como recién doctorado de un antro filológico alemán que no podía ser nazi porque se había pasado la época, pero lo desearían. Venía de eso a la zona americana de Berlín, porque estábamos en la Guerra Fría. Y los literatos de Berlín fueron los que me iniciaron a mí en el tema de la posmodernidad. Claro, y lo que pasa es que luego el contacto me lo busqué yo a través de un español refugiado que ha sido, bueno, ha fundado el departamento en el que tú has estudiado, de San Diego, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cruces, pero claro, yo estoy con ese bagaje en una universidad que muy anglosajonamente ha eliminado a Hegel del plan de estudios, y entonces me caen todas las peticiones de los marxistas que querían tener a Hegel para poder tener doctrina. Entonces me ves tú a mí, claro, yo estaba con una beca Humboldt en sociología, no en filosofía, pero me tienes dando clase con la protección de un rabino judío que era Taubes, que es un hombre suficientemente famoso, no voy a explicarlo, que era el que se trae a Derrida a Berlín. Y entonces yo me encuentro saliendo del antro filológico más oscuro con Derrida contando las primeras páginas, porque fue una improvisación, de Cla, que todavía, o sea, Clamor, que todavía no se había publicado, pero se iba a publicar en aquel momento. Y yo oí eso. ¿Pero qué año fuera eso? Eso era el 73, 74. Pues sí. Por ahí. Y claro, yo me quedo alucinado. No entendí ni palabra. Pero dije, esto tengo que ir tras él. Porque no tenía comparación
con el pastizal que me había tenido que tragar con la filología clásica alemana más reaccionaria que te puedes imaginar. Ahora, de un nivel técnico increíble. Yo lo último que hice antes de acabar el segundo bienio de emérito fue irme y revisarme otra vez todos los manuscritos originales del primer Hegel, o sea, hasta 1800, en los manuscritos letra por letra. O sea, que eso era lo que me habían enseñado. Bueno, pero eso también fue fantástico. Me acuerdo, uno de los libros de Hegel que más me gustó de estudiante era La vida de Jesús, ¿no? La vida de Jesús sí estaba y muy luego bien los escritos de traducida. juventud, que ahora los ha reeditado el Sí. fondo, que por cierto cito en mi libro, porque salen los viajes de Hegel Sí, por los... por los por Alpes. cierto, el mapa que sale, ya lo hablamos, lo dibujó él. Sí, Y me acuerdo que aquello también, que yo estaba estudiando sociología de la religión con los americanos, con los... no los de Berlín, los de Nueva York. los de verdad, sí. No los de verdad, pero bueno. Claro, a mí también lo del tema de la religión me impresionaba, ¿no? Como anda. Esto no está secular, o sea, aquí hay mucha... Eso de querer quitarle la religión a Hegel, pues claro. Sí, bueno, yo no lo veo mal, ¿eh? Yo, No, yo tampoco. Toda Yo- operación que se haga puede tener o sea, sentido. yo en eso me gusta más Lacan con Zizek que Derrida, eso lo Muy sabes. bien, muy bien. Pero te he entendido mejor. Sí, sí. O sea, es que no contáis las cosas. Se tiene que ir uno enterando con estos líos, ¿no? Y dando saltos en el tiempo. Podéis contarlo una tarde, todo ya de una vez, pero no, es que contarlo es esto. No quieren. No quieren que se les entienda. No, sí. Sí, pero- ¿verdad? Pero... Oye, que tú eres coautora del libro. Haz el Oye, favor no de no digas eso, ponerte así. Porque te recuerdo que una persona muy cercana a ti cogió uno de tus libros, lo dejó 20 años en una librería, vamos, en su estantería, y a los 20 años lo volvió a coger y dijo que ya entendía un poco. Sí, Bueno, sí, debía tener alguna resistencia. Sí, la culpa la tiene el lector. obviamente. Claro, Usted no hace lógicamente. un esfuerzo porque eso se Mejor tarde que nunca. No, pero el libro se lee muy bien. O sea, yo también le estoy dando vueltas ¿Tú a lo crees del... que se lee muy bien? Sí, porque lo puedo decir esto delante de él, delante de otras personas no me atrevo. Es que esto del estilo tardío, yo cada vez lo voy pillando yo más. O sea, el estilo tardío es que, a ver, ¿qué es el tema impresionante que Fred también habla de ello en el Atlas, el tema del final? Así es así, es que es así, es que del final, del tiempo, de que no hay tiempo, de que tienes que escribir de otra forma, de que te faltan fuerzas, de que te falta tiempo, de que se acaba el tiempo. Todo el tema de que dice Fred de los finales en el Atlas de las nubes. No hay finales. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Entonces yo creo que también las escrituras así, yo lo poco que escribo, creo que va uno tendiendo por necesidad hacia menos de crecimiento. Entonces yo creo que estos libros son muy... O sea, puede que las frases sean que te quedas en el sitio. Por cierto, la traducción que hace del trozo ese de la ciencia de la lógica en el capítulo de amor, o sea, menos mal que la traduce él. Y aún así, agárrate para entenderla. Pero eso es otra cosa fascinante, todo el cambio de la fenomenología del espíritu a la ciencia de la lógica. Yo la ciencia de la lógica es que no la entendía como hacía William James, que tomaba drogas para entender a Hegel. Yo tomé todas las que pude, y ni con drogas. O sea, y ya con el paso de los años entiendo también el lío de la ciencia de la lógica. Y lo explica muy bien, por qué todo entró por ese drama, como dice él, el drama de la fenomenología de espíritu, que todavía tiene tintes dramáticos, y lo interesante que es pasarse a la ciencia de la lógica, ¿no? Y ahí sí, tienes que ir acompañado. O sea, eso no se puede hacer como quería William James, de tomar gases, meterse gases y entenderlo. Hay que ir... Pero esa parte del libro también a mí me parece muy útil para todo el mundo. Puede que no entiendas el lío, de verdad, esa carta ese texto de Hegel, es que tienes que sentarte y hacerte tu esquemita y tal. Pero yo creo que eso es muy interesante en el libro. ¿Por qué se pasaron al tema este de la ontología? El tema de que no era. Cuidado con el tema de la subjetividad, cuidado con el tema de la fenomenología, que es fantástica y tal, pero enseñarte también a madurar, en el mejor sentido de la palabra, pasa de la fenomenología a lo otro, es interesantísimo.
que también lo ha hecho Zizek y todos ellos, y que es difícil tal, pero yo creo que es un libro que hay que tirarse y nadar ahí, y si tienes dudas le llamas, le escribes y le dices, oye... Yo amablemente le diré, ¿qué me quiere usted vender? No, exacto. Yo creo que podemos poner una línea. Una línea de 24 horas. Que os habéis creído. Que os habéis creído. Que os habéis creído. Pero quedáis con él y os lo cuenta, ¿no? Y esa es la forma de estudiar. Oye, no entiendo esto. Pues espera que te lo explico. Y ya está. Pero no hacer un libro, como decía Tomás, que al final haces un libro ahí como masticado y no va a ningún lado, ¿no? Y este libro hay que comerlo. A mí, en concreto, de la ciencia de la lógica, que es una cosa que, claro, los franceses nunca han entendido, nunca han conseguido hincarle el diente. Necesitan que les cuenten cuentos. Pero hacer una hiperescolástica que reduce a la exposición racional todo lo que es lenguaje, elimina los incategoremas, las frases superfluas, todo, te somete a una presión intelectual de tal nivel. Es una locura. Que claro, que he hecho yo para no tocar mucho la traducción de Félix Duque, que es muy correcta. Y lo explicas muy bien, lo que mueves. Claro, lo que no. pongo corchetes para añadir un poquito de texto y que la cabeza respire un poco cuando está leyendo ese texto, porque es que Hegel no te deja respirar. No. Tienes que estar todo el rato todas revoluciones. Pues no, así no se puede, ¿no? Pero eso es un resto de escolástica. Y por eso el idealismo alemán tuvo la duración que tuvo el recuerdo de la escolástica, que fue Wolff, al que Hegel alaba tanto, porque puso el pensamiento en idioma alemán, cosa que el padre Suárez nunca hizo con el castellano, y así nos va en filosofía. O sea, bueno, vale, estos son temas ya secundarios, pero que claro, están todos ahí. Pero en gran parte, fíjate, se puede desdramatizar porque fue mi biografía. O sea, venir como un pobre chaval, lleno de escolástica, filológica alemana clásica, a Berlín, en ambiente norteamericano, con un Hegel desaparecido porque es vitando, y con unos marxistas que te piden Hegel para poder hacer doctrina y te vienen en medio de Derrida. Bueno, o sea, es que es una cosa. Y claro, yo dije esto y me tomé años, porque del 74 a que yo empezara a tomarme en serio a Derrida, y aquí hay que notar otra cosa también, pues pasaron casi 20 años. Claro, porque la siguiente parada es con Fred, que a su vez se había llevado a Derrida a Baltimore. Claro, pero es que eso es fantástico. Claro, esto no se lo puedo decir a Cristina Peretti porque se enfadaría. No. Pero vamos a ver, para los norteamericanos, Derrida, que es el francés más traducido en Estados Unidos, es un tipo curioso. No voy a decir un payaso, pero es un tipo que hace cosas muy originales y eso a los norteamericanos les encanta. Pero es que no es que se lo tomen en serio, es otra cosa. O sea, bueno, en fin, eso ya vamos a dejarlo, porque las cosas son un tanto complejas. Ahora yo sí que me lo tomé en serio, porque yo soy de tomarse las cosas en serio. Así me ha ido. Bueno, vida. Si os tomasteis todos en serio, fatal. Espectros de Marx. Espectros de Marx, porque lo tomasteis todos en serio. Yo no, solo la primera y segunda página. Bueno. Pero le he dedicado dos artículos. ¿No ves? Dos artículos. No se lo tomó en serio, pero le dedicó 2 artículos. Claro, porque me dejé provocar. Pero ese libro sí os no. Y a Fred sí. A Fred sí. A Fred quizá pero más. A mí no. A mí son las 2 primeras páginas. El recuerdo de Chris Hani. Esas 2 páginas son colosales. Porque Derrida es un escritor de raza que habitualmente estilísticamente se pervierte. Porque para poder pensar tiene que maltratar el lenguaje. Porque es una tarea imposible la que él se ha propuesto, que es apropiarse el francés, y no lo consigue nunca. Y sobre todo no consigue pensar sin ir contra la lengua. Entonces, cuando va con la lengua, escribe cosas preciosas como ese comienzo de Espectros de Marx. Sí. Bueno, le hemos sacado hoy cosas. Hombre, no es difícil, pero hay que ser competente. Sí.
Eso es lo que he visto. Yo creo que te habrá preguntas. Bueno, pues estoy hablando tanto que no va a haber forma de que hable, ¿no? ¿Cómo se organiza? Si quieren hablar los de la sala, ¿se acercan aquí si no o cómo es? quieren... O Tomás, creo que quiere hablar. Yo, de todas maneras, sí quería... Acércate, Tomás, no sea que no se te oiga. Se oye bien, aunque no se acerque. Se oye. Bueno, Oye, ¿sí? qué envidia, Vuelvo a mi suelo. qué envidia me dan tus rodillas. Sí, bueno, pues, es un piropo inesperado. Hay mucho de lo que dice Ramón en José María. Yo recuerdo que cuando conocí a José María, precisamente con Umbral de Época, una de las cosas que tiene Umbral de Época es que es un libro que juega con capas de conocimiento que puedes tener o no tener. Y ofrece una narrativa diferente en función de qué capas de conocimiento y qué volumen de lecturas tengas detrás para sumarte a él. Es un libro extraordinariamente complejo como editor, es un libro muy difícil de hacer precisamente por eso, porque permite que ese libro en diferentes manos tenga una lectura diferente, pero la tenga. Es decir, no es un libro arcano en el sentido de que sin esa mochila, no es una palabra que detesto mucho porque lo utilizan mucho los coaches, pero bueno, sí, sin esas lecturas parecería que no tienes acceso a él. Sí que los tienes. Ahora, cuando José María me mandó el manuscrito, yo me puse en modo editor comercial. Y el modo editor comercial, en ese modo le invité a José María y le dije, mira, José María, si esto coges y todo lo que falta lo explicas y en vez de 140 páginas son 400 y lo puede leer del primero al último de los lectores, tienes un pelotazo. José María me miró como si fuera un extraterrestre, claro. La verdad, y me dijo, yo no hago esas cosas. Así, me lo dejó y hubo como un silencio posterior y dije, estupendo, vamos a ello con lo que hay, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que tú haces ese tipo de lecturas. Ya está en De Angelis, no es solo de ahora. Esa manera de escribir ya está en De Angelis, aunque ahora es verdad que adquiere otros significados, pero eso también está en De Angelis. Es lo que probablemente si tuviera que definirlo, porque ahora se nos pide que lo definamos todo. Una de las características de estos tiempos es que a la hora de publicar un libro e intentar que el libro tenga una salida comercial, tienes que explicar el libro y tienes que como que acompañarlo de una nota que permita que, salvo un número reducido de libreros y un muy reducido número de periodistas, lo entiendan alegremente, sin necesidad de abrir una página o todo lo más, abriendo un par de páginas. Ese es el modelo, ¿no? Tenemos que acompañarlo de esa, lo cual nos obliga a pues, intentar buscar una suerte de resumen del libro que funcione como gancho y al mismo tiempo suene lo suficientemente misterioso como para indicar que hay mucho más, ¿no? José María dificulta mucho ese resumen, porque sus libros son libros que se pueden resumir de forma muy simple, pero en realidad no hay nada simple en sus libros. No hay nada superficial. Me gusta la metáfora de bucear porque es bastante afinada al respecto de lo que te obliga, ¿no? Quiero decir, a jugar, a entender que él está utilizando muchos parajes, que él está utilizando muchas referencias pop, pero también referencias de alta cultura, referencias incluso pop, pero pop de hace 150 años. Y que están ahí y juega con ellas, de manera que continuamente te está obligando a esa revisión. Y según vas buceando más y vas metiéndote más y te vas dejando, segunda referencia que me gusta mucho, embaucar por esa mirada filosófica, va ganando. Hay capas, hay una historia dentro de la historia, hay una subtrama dentro de las tramas, hay unas mujeres importantísimas que podrían parecer no tan importantes a simple vista y que sin embargo son cruciales, es decir, va ganando. Algo de culpa, posiblemente mucha culpa, tenemos los editores o las editoriales en la pérdida de ese modelo filosófico.
Y ese modelo filosófico obviamente hoy está en crisis. Está en crisis porque si bien la filosofía no está en crisis, bibliográficamente no lo está, desde luego, sí que vamos limitando las posibilidades de esa filosofía. Y eso es algo que vamos a tener que vigilar muy bien. Hace como 2 años, recuerdo que me llamó un periodista del País, ya lo he contado una vez, y el periodista me preguntó, me dijo, oye, mira, Tomás, no te llamo y tal, para que me expliques qué está pasando con la filosofía. Pero claro, yo me quedé siempre y digo, ¿qué está pasando? Claro, pues, a lo mejor me lo he perdido, estoy aquí en mi despacho y no... Me dijo, sí, no, es que hemos hecho un análisis de los libros que se están publicando en filosofía y hemos llegado a la conclusión de que cada vez se publican menos. Y dije, no es mi realidad. También, digamos que tuve un momento así de cierto pánico, digo, a ver, si no es mi realidad y debería serlo, y todo el mundo está publicando cada vez menos filosofía y nosotros estamos aquí apostando por cada vez más filosofía. No, la respuesta es muy simple. La filosofía ha sido recalificada dentro de una definición comercial. Como la filosofía, el concepto, la sola palabra, es una palabra que asusta un poco, que exige del lector de manera natural, los editores la disfrazamos. Quitamos el concepto de filosofía, insertamos la idea del ensayo, metemos la idea de la narrativa no ficción, hablamos del libro de ciencia política, del libro de sociedad, pero evitamos utilizar la palabra filosofía. Hasta tal punto lo evitamos que incluso ni siquiera lo catalogamos como tal. Cuando tenemos que definir, hoy estamos aquí en una librería, nosotros a las librerías les mandamos el libro, pero no solo les mandamos el libro, les mandamos también una definición de lo que es el libro y una serie de ítems que se supone que definen el libro. Evitamos filosofía, porque entendemos que filosofía implica que en la gran mayoría de las librerías, evidentemente no metalibrería, ponerle la idea de filosofía implicará que lo lleven a la balda de arriba, más o menos a mano izquierda, al lado de autoayuda. A la izquierda por lo menos. A la izquierda por lo menos, pero a la izquierda de autoayuda. Tal como está a la izquierda no me extraña. Bueno, oye, pero ¿y eso que decíais, que vosotros me decíais antes, de estos filósofos jóvenes que hay en España? Estaba pensando que al mismo tiempo, Claro. todos estos, que no sé hasta qué punto caben dentro del mismo nivel de filosofía, pero eso sí que tiene mucho tirón, ¿no? Pero no encontrarás sus libros en filosofía. Ya, claro. Los encontrarás Sí, ¿no? ensayo. Y hacen filosofía. Ya. No hay ningún... Jorge hace filosofía. No es discutible que hace filosofía. Podríamos discutir qué tipo de filosofía, cuáles son los referentes filosóficos de Jorge, que es un tipo bien interesante, la verdad. O sea, hay muchos filósofos jóvenes que están haciendo cosas extraordinariamente inteligentes y están haciendo algo que en los 10, 15 años anteriores no se veía tanto, que es bucear en libros previos a la década de los 80. Es una cosa que hemos perdido, en cierta forma. Y ellos lo hacen. Pero no los exponemos como filósofos, no los presentamos como filósofos, los presentamos como ensayistas. Y parece que no, pero la sola categorización del texto en un lugar o en otro cambia el mensaje que trasladas y, sobre todo, cambia la interlocución con el lector. Es muy diferente. La narrativa de un ensayo, aunque no se pretenda como tal, no es la narrativa de la filosofía, no es la narrativa de José María, no es la narrativa de Ramón tampoco, no lo es. Quiero decir, o sea, la filosofía busca una interlocución, el ensayo ofrece una narrativa, es algo levemente diferente, o sea, pero importante. Sí, pertenece a la beletrística. Sí, bueno. Le belle lettre. Pues buenas tardes, José María. Yo no he leído el libro, pero la verdad es que estoy deseando leerlo y también me gustaría que, más que plantearte una pregunta, pedirte un comentario, ¿no? También acerca de una cosa que ha dicho Ramón y que él ha comentado hoy también en las redes sociales, ¿no? Bueno, es verdad, como afirmas en el libro, que no se puede tomar a Hegel ni a Schelling como ateos, ¿no? Como es justamente lo que sí pretende Zizek, ¿no?
Pero bueno, también yo pienso que el dios de Hegel y también el dios de Schelling es un dios atípico, ¿no? Un dios que en cierta forma es un dios herido, que fracasa repetidamente y al que es difícil servir, ¿no? Por eso, aunque ninguno de los dos, ni Schelling ni Hegel, sean ateos, tal vez sí se puede ser hegeliano y ateo, ¿no? A pesar de Hegel, como plantea Zizek, ¿no? Un poco entendiendo el ateísmo al modo de Lacan, ¿no? Ateísmo no es no creer en Dios, sino más bien no servir a ningún Dios. ¿No piensas que también podría leerse a Hegel desde aquí, desde la idea de que todo el pensamiento hegeliano, ¿no? Que es verdad que la filosofía no añade nada a la religión, que digamos, el contenido ya está todo dado en la religión, pero todo el pensamiento hegeliano también es un intento de pensar la religión de otro modo, que sería también lo que se da en el saber absoluto, ¿no? Esto creo que lo ha planteado Félix Duque en alguno de sus últimos libros. Y también, bueno, hay claramente esta Zizek, y me parece una forma pues muy interesante de volver a traer a Hegel a la escena, ¿no? Es un poco que me gustaría que hicieras un comentario al respecto, porque este tema me interesa mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Oye, pues bueno, desde luego que es posible, y además incluso un remix más agresivo puede ser interesante si es productivo, porque los textos no están para ser repetidos. La repetición los cambia, es decir, no se mantienen. Entonces, la operación de Hegel, tal como él la hizo, actualmente es prácticamente imposible. Por tanto, Hegel es algo que simplemente está para ser olvidado. Pues yo eso no lo diría. Se puede repetir, pero hay que cambiarlo, claro. Y esto lo hacen bien, porque es que además Zizek, Lacan ya lo dudo más, pero Zizek en concreto hace una variante interesante, porque mantiene una cosa que es muy importante para ser fiel a Hegel, y es que no hay fundamentación, pero es porque no hace falta. O sea que realmente es un poquito complicado, pero claro que es posible. Ahora yo tiendo a ser historiador con Hegel, y veo en él que si no hubiera creído, seguramente no habría podido emprender esa operación. Pero al final de la operación puede ser que le fuera ya más indiferente el tema de si hay Dios o no. Fíjate, así de vago te respondería. No sé si, Eduardo, esto es una respuesta suficiente. Me parece una respuesta muy suficiente, y además creo que lo más interesante que aporta Zizek justamente es lo que acabas de señalar, ¿no? La idea de que el hegelianismo, o Hegel, o como lo queramos llamar, es justamente una caída de los fundamentos, ¿no? Una búsqueda de una filosofía sin fundamento. Y ahí entra también la idea de que sin Dios, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, de nada, realmente. Bueno. Hay una persona. Una persona, sí. Un amigo. Pero está muy enmascarado, ¿eh? Una silla no pregunta. Yo, pues, como cuando nos veíamos en la calle Alemana, pues porque sigas hablando. Entonces, había pensado lanzarte unos nombres y tal rápidamente, pues si ahora, dependiendo con el calor y el cansancio, igual no estás con ganas. Cansancio no, os voy a cansar yo a vosotros. Vosotros a mí ya será más difícil. A ver, sí, vamos a ver. Hemos hablado por ejemplo, hablando de Derrida y de las mujeres que son protagonistas de un gran de época, o en una gran parte del libro, pues me surgía preguntarte por Catherine Malabou y su lectura así muy particular post-derridiana de Hegel y tal. Luego también, ya que has hablado de filología pesada alemana, me he acordado de que poco antes de una vez que nos vimos, o sea, yo había cometido el error de leerme corriendo Pleroma, de Werner Hamacher.
y Joder. y no entendí nada. Y lo Claro. vomité en un examen, entonces Félix Luque bueno, es una bronca, pues, porque hablas en un examen, o sea, que no has entendido. Entonces te quería preguntar, porque además se han reeditado cosas de Hamacher, que también si la lectura que hace él, todo esto del festín, ¿no? De Hegel como Sí, una sí, copiosa sí. comida, ¿no? Extraña que enlaza con lo que he escuchado de la presentación al llegar, ¿no? esta cosa gastronómica. Pues si tú ves algún interés en lo que hace Hamacher. Bueno, hacía, porque ya se ha muerto. Sí, en olor de bendiciones se ha muerto, pero realmente una imitación de Derrida, teniendo el original, no queda muy bien. Pero fíjate, en este libro hay una cosa que le he tomado y es la falsa etimología de Hegel como Hegele, bruja en suavo. Eso lo tengo de Bernard Hamann, fíjate. O sea que sí que lo he leído. Y era un hombre que lo dejaron como un loco en la academia alemana, lo dejaron libre y luego se ha muerto lleno de elogios, pero que corresponde con una persona marginada. Y todo el mundo se queda contento y con buena conciencia. Pero bueno, Hamacher era un tipo muy curioso, porque en Alemania hacer eso indica que ahí hay un problema psíquico profundo, algo de identificación, desidentificación, qué sé yo. O sea, siempre salimos, todas las rarezas personales salen en estas cosas, ¿no? Porque además el mundo académico, tú sabes que es muy loco, ¿no? O sea que bueno, nosotros hemos tenido la suerte, Ramón y yo, de pasar unos cuantos años, pero bastantes, con muy buen rollo en el departamento, que es una cosa muy rara en la universidad. Pero realmente lo hemos disfrutado y ha sido productivo, porque nadie te preguntaba de qué escuela eras o a qué obedecías, porque ahí había además gente que entraron de esquiroles, gente progre, gente perseguidora, había de todo, y no pasaba nada. O sea, eso ha sido después. Los malos rollos han venido, pero son muchos años. Son muchos años buenos. Pero sí había tiempo para leerse, por ejemplo, ¿no? Yo creo que una Sí, cosa que entre la gente claro no que pasa. sí, claro Había que una promiscuidad. Es que y te leías lo del otro y lo de la otra, y la otra te decía esto es una mierda, esto es fantástico, corrige esto y lo otro. Y ese don, esa circulación. A mí me han corregido bastantes veces en el departamento, cosas que escribí. Y eso ahora es lo que se echa en falta, ¿no? Que tienes que, igual que los pobres editores tienen que estar fabricando esa especie de fichas. Esa es la ventaja de no ser competitivo, porque la UNED no era competitiva filosóficamente. No había internet. Claro. Si yo he visto los manuales de asignaturas de Ripi en su máquina de escribir, y fotocopiadas, encuadernadas y mandadas por correo postal en burro o en camión a todos los puntos de España. Con una máquina eléctrica que me permitía hacer incisos, un poco como las páginas de Gala, me permitía hacer cosas de esas. Son horrorosas. Luego eso, luego esas páginas se fotocopiaban. Exacto. y yo las enviaba a los alumnos personalmente y gratuitamente. Y me han enseñado las cartas que mandabas. Sí. Pero claro, es que cuando Ripi aparece por la web, te vuelves a decir, insisto, es que no hay internet, no hay email, hay teléfonos y armarios. Bueno, de los que salió un montón de gente. ¿No? Armarios por todos los sitios. Ya, y de todo. Si supieras lo que ha salido, estaban más así. Bueno, pero que es que era muy cutre todavía. Y de repente lo del email también, que tiene que ver con este libro, volvemos a lo mismo. Que es que está hablando de gente que escribía con una vela, con velas, y que además dice en un sitio que cuando corregía usaba una cuchilla. Claro. Y ahora que haces el copy y paste y tal, ¿no? O sea, es que esto vuelvo al principio que hablaban Tomás y él, ¿no? El tema de la tecnología. Esto es una tecnología. El rey de Prusia tenía un lector para que le leyera libros, porque para él... Un anagnostés, ¿no? Eso es, exactamente. Y este tipo era nada menos que Alexander von Humboldt.
Pero qué que era buen trabajo de aquello, ¿eh? lector del Eso es rey. mejor que la neta. Bueno, pero es que Esclavo leyendo. Herder escribía con una vela encerrado en un armario para que no le vieran. O sea, es que había operaciones heroicas con el tema del... Pero claro, eso es este libro, está hablando de gente que con las calles llenas de mierda, en caballos, ¿no? Con esos perfumes que hay entonces, que escribían... Metían y sacaban los animales en Göttingen a diario. Claro. ¿No? Y que viajar, todo esto que me decías tú, pero es que no tienes ni idea lo que era caminar para Hegel por los montes de Berna. Tú sabes lo que era aquello, ahora vamos con Gore-Tex. Sí. Pero el libro tiene esas formas tan raras de saltar, ¿no? No es que viene el edad de las nubes y lo podía, que va, es muy antiguo eso es lo que sostiene. Si esto de la edad de las nubes tiene mucho tiempo, no os vengáis arriba. Pero claro, te desconcierta, ¿no? Porque das unos saltos enormes. Y luego hay un hilo de Ariadna, de estas cosas, no un hilo de Facebook. ¿No? Hay un hilo. Y es el asunto político. Yo iba a pensar que sería un hilo de araña. No, tú cuando dices hilo piensas en internet. Sí. Bueno. Como dicen se decía, la taberna de Platón. Sí. Pues estamos en la taberna de Platón. No, que un hilo también es el tema de la violencia política con el lenguaje, todo el tema del lenguaje. Y entonces tampoco es explícito, porque en Políticas Postmodernas, que fue el libro posterior a Límites de la Dialéctica, ahí es un libro muy más político, ¿no? A temas políticos. Sí. Pero también aquí hay un hilito muy raro que sale continuamente el tema de la violencia del lenguaje, ¿no? Y por eso... Hombre, sobre todo en el capítulo en el siguiente, no, en el 5. En el 5, sí. En el 5 cuando sale el tema, claro, el tema del catalán. De justicia, ¿no? Que es el tema de la justicia. Entonces, que claro, viniendo de Nación Dividida, en fin, yo ya no tengo más que decir. Compren el libro inmediatamente. ¿Tú has leído lo que Ripi hizo sobre la vida de Marx para sus estudiantes? No. ¿No puedes imaginar la maravilla que es? No lo he leído y me encantaría leerlo y hacerme con una copia de sus apuntes, de sus escritos. Tienes que tenerlos, porque descubrimos algunas personas que Marx era un hombre, pues no sé cómo decirte, muchas veces un sinvergüenza, un tío que le gustaba beber, un tipo infiel. Las hijas, todo el tiempo. Era muy interesante cómo hacían informes de la policía de aquella época, porque enviaban visitantes a casa de Marx que luego hacían un report muy detallado de la cantidad de humo que había, de que todos vivían en una habitación, que era un caos, que no sé qué, que una familia encantadora, que no sé qué, una cosa increíble. Y son documentos que la piedad marxista impide que se difundan. Hay que decirlo así. Por favor, qué bueno es eso. Claro, es buenísimo. Bueno, una llamada a las redes. Quien tenga apuntes de Ripalda de los años 70. Pero si los tiene el mismo. Yo creo que tengo un ejemplar. No, ese es material ya. Yo tengo algunos también. Hay que mirar en los armarios de la Unión. Hay que dar. Quien tenga por ahí en España. Pero lo más divertido es que eso yo mismo los metía en sobres grandes y los enviaba a los alumnos, hasta que la UNED me dijo, no, eso no se puede hacer y además hay que cobrarlo. Y entonces ya la cosa se acabó. Pero si tú decías que a ti lo que te encantaba hacer, en realidad, en la universidad, era pegarse. Sí, es verdad. Es lo mejor que se puede hacer. Oye, no me quiero ir sin hacerte una pregunta difícil, Ripi, si me dejas. Sí, difícil, una difícil, de verdad. Ya veremos, igual. Sé sincero, o sea, el Hegel alpinista, ¿realmente te cae bien? ¿Él? O sea, el Hegel alpinista. Hegel alpinista. Pero si iba moteando dinero por el queso a los... Bueno, no, pero hay... No, los cabrones eran los aldeanos, naturalmente, naturalmente, con estos señoritos que aparecían. No, es muy patético.
pero es interesante porque era un viaje muy inteligente. Y además no solo era muy inteligente, sino además algún episodio de ese viaje me ha valido para fechar hipotéticamente un manuscrito que se databa mucho después. O sea, porque tuvo también alguna intuición sobre el Dios implícito en la naturaleza y tal, viendo la cascada del Reichenbach. Pero bueno, ese trocito de la cascada. Claro, pero él vamos a decir, como montañero, porque escalador nunca fue, se bajó toda una pendiente de los Alpes por la que ahora va una carretera que ha salido de una película de James Bond que da 400 vueltas así de paellera, ¿no? Se la bajó sobre los pantalones, porque no podía bajarla de otro modo, agarrándose a las matas y tirando de pantalones de cuero, que eran los que tenía. Bueno, yo bajar, ahora no puedo bajar ni las escaleras. Si corremos y saltamos, es cierto, que lo Bueno, confirma cualquier. bueno. Pero aquello no me pareció. Bueno, Yo pero como Hegel, como montañero, un desastre total. Y además el primer día ya se rajó, porque se estaba rozando los talones y tal y cual. Es que esto no lo tolera en montaña, esto lo he visto yo también. La ¿Qué? gente quejita. Sí, o sea, muy mal, muy mal. No la tolera. Muy mal, el pobre muy mal. O sea que, pero luego aguantó y al final, bueno, le llevaron entre todos, ¿no? O sea que es poco glorioso. Pero es un viaje muy interesante porque es, por así decirlo, el último viaje según el modelo de Ilustrado. Porque estaba empezando el turismo, pero todavía no tenía entidad propia. También Goethe se había ido con el duque, se había ido a Suiza a andar un poco por ahí, pero todavía no estaba. El turismo en realidad echaba mano de la estructura vital, elemental de los campesinos de los Alpes y no había nada más. O sea, los refugios, tal, y atravesar los Alpes era una cosa que había que hacer en aquella época sí o sí, para mucha gente, porque eran comunicaciones vitales, pero arriesgadas. Y morían familias enteras en las travesías. Es que estos chavales, en plan señoritos, en el mes de agosto, así cualquiera, claro. Pero cuéntale lo que pasaba con los cadáveres en invierno. Ah, bueno, pero eso no lo sé por Hegel, eso es otra cosa. Bueno. Eso pasaba por lo menos en el siglo XX. Es decir, los cadáveres se guardaban en invierno en el desván, en el sitio, vamos a decir, en el arcón del trigo. Y cuando venía la primavera, atravesaban el paso y los llevaban a enterrar. Pero eso lo he visto yo. O sea, ya es otra cosa. O sea, lo de Hegel va aparte. Ese era otro mundo. Pero chavales que vivían en el monte sin escuela ni nada, cuidando cabras y durmiendo con ellas en el mismo antro y tal, eso era lo normal. Entonces, y no hay que olvidar que trabajador en alemán tiene una palabra propia, Knecht. Los Lanzknechts de Carlos Quito. Knecht. O sea, una cosa que ya no me reprimo. ¿Qué pasa con Kluge? ¿Con Kluge? ¿Qué te influyó Kluge? Porque me has contado algunas cosas. Kluge sí. Porque el Kluge también, el tema del montaje, todo esto de montar los libros así y tal, ¿qué te significó Kluge? ¿Cuándo lo conociste? Kluge es un tipo muy interesante. Yo no comprendía cómo podía trabajar con Oscar Nectar. Es que esto es todo una historia. Kluge era en realidad un jurista y se ganaba la vida como jurista. Y además era más viejo que Oscar Neckt. Era más viejo que Oscar Neckt, pero era el discípulo suyo. Y entonces él era el artista. Yo he visto, tú habrás visto películas de Kluge, ¿no? Claro, y tiene unas películas, algunas divertidísimas. Y luego
Artistas en el circo. Sí, Está publicado, además, Pe- por una alianza editorial pe- en los 70. pero en ese libro de narraciones que se titula Procesos de aprendizaje con desenlace fatal, tiene uno en el que anticipa una cosa increíble. Yo le dije, pero ¿esto cómo se le ocurrió a usted? Que es que el general en jefe de las tropas portuguesas va a ser el encargado de montar una guerra relámpago contra Sudáfrica con el resultado de que sean derrotadas y él, el general, que guíe esas tropas del golpe de Estado. Y fue lo que pasó unos años después, más o menos. Entonces el tipo tenía una especie de visión profética. Y él me dijo, pues así, no tenía ningún indicio de que eso fuera a pasar. Pero el Spínola, que además era un cretino integral, fue, porque luego dio muestras de ser muy idiota. ¿Tú te acuerdas de aquel periodista alemán que se hacía pasar por no sé quién? Günter Wallraff, exacto. Este le hizo una entrevista a Spínola en que Spínola cantó absolutamente todo ingenuamente, creyendo que hablaba ante una persona no maliciosa como Wallraff, que era totalmente maliciosa, y quedó como un cretino. Y lo eligieron como general jefe del ejército y jefe de la revuelta porque era totalmente idiota. Y entonces sabían que con ese podían hacer lo que quisieran. Eso no lo sabía Kluge, pero bueno, lo he comprobado yo luego gracias a Wallraff. Claro. Oye, qué bien que me habéis recordado esa historia. Y la última chiste que tengo. A ver, y esto va para todo el mundo ya. A ver si podría ser. Me acuerdo una metáfora que puso Hans Magnus Enzensberger en un libro, no sé, 20 años. Entonces ya lo veía así, que se llamaba ¿Qué futuro tenía la literatura? Entonces yo digo, Hombre. vale, a ver qué futuro tenía la filosofía. Y la metáfora que decía es, dice, bueno, en realidad el futuro de todas estas cosas ¿Sí? es la del Alka-Seltzer. Dice, se disuelven en el vaso, ¿no? Y ya no, Sí. porque están distribuidas por todo el agua del vaso, pero joder, siempre queda un poco de Alka-Seltzer abajo que no se disuelve, ¿no? Y entonces, por mucho que lo muevas, No está mal. queda ahí. Y entonces mi pregunta es si estáis de acuerdo en que siga pasando eso. Y ese pronóstico de Enzensberger lo hizo antes de Internet. Y lo Sí. hizo cuando empezaron, yo creo que es del 90. Es eso la filosofía, sigue siendo también un Alka-Seltzer, está por todos los lados, pero sigue habiendo un pozo en el fondo del vaso. Me resisto a una tal metáfora. Tal Yo metáfora. tengo una mejor. A ver, ya, Porque vale. esa es que yo soy filóloga y no me gusta el campo. Me Pero- gusta caray, que cuando todo da lo mismo, pues es rapidísimo. Cuando todo da lo Cuando mismo, todo da lo mismo, ¿no sabéis la canción? la canción de La de Craig. Yeti, la de Ah. de Craig, cuando todo da lo mismo, ¿Por qué no hace lo mismo? Porque no se da lo mismo, porque es la voz. Pero la de los mejores de Craig, no, no saben, es que eso es. Es que es Isabel, también Premio Nacional de Traducción, es una experta en Javier Craig. Pues muy Es bien. mi gran ahora. Su gran autor. Es mi gran, sabe más métrica que mucha gente. Entonces, Bueno, no sé, yo es por tomar lo que contaba Tomás, no sé, está por todos los lados. Es una buena noticia también, ¿no? Que la filosofía esté como disuelta, esté por ahí en otra, mezclada con el agua, pero no sé. Oye, tal vez... Si es peor la metáfora. Oye, tal vez estábamos llegando al momento oportuno en la hora oportuna, ¿no? Sí. Pero te resistes a contestar a la metáfora. Es que no. Es que no tiene sentido. No. Es mejor Pero es una pregunta para dejar en el aire al respecto del libro. Se puede dejar perfectamente como el Alka-Seltzer en el vaso. No tanto la metáfora. Claro. De todas maneras, metalibrería podría ser un poquito de ese pozo que queda en el vaso, ¿no? En medio de toda la ciudad. En serio, estará en la estantería. Que haya un espacio. Y el Alka-Seltzer es de verdad. Así es. No es un chiste mío.
Oye, que muy bien, ¿eh? Me gusta este espacio y este ambiente. Pues aquí tienes tu casa para cuando quieras. Muchas Nosotros encantados de recibirte y solamente daros las gracias por vuestro tiempo, por compartir vuestra sabiduría y deciros que Metalibrería está aquí para hacer de altavoz un poco de vuestros libros también, ¿no? Oye, además sois librería filosófica. Claro. Contra lo que han dicho aquí, o sea que tenéis ese membrete, ¿no? Sí, estamos especializados en filosofía. Fíjate, ala, tómate esa. Eso es el Alcacercer que queda en el vaso. Eso es. Amargo de broma, en serio.